probar también. Aquí en la bobina, en cada decimo, tenemos ahí, se llama, dice ahí temporizador de la conexión, pero es temporizador con recargo a la conexión. Significa el símbolo, aunque ahí el zoom no permite y el mouse tampoco entero, apreciar muy bien. Lo vamos a trasladar acá porque se vea con el símbolo. Ahí, ese es el símbolo. ¿Y ese símbolo a qué corresponde? A la bobina del temporizador, aunque el 100% de esto no son electromagnéticos, son electrónicos. Tiene circuitería electrónica porque tiene un pequeño reloj que va a considerar el tiempo y después del tiempo vamos a ver los contactos. Pero igualmente le vamos a llamar bobina, aunque no es una bobina en su electrónico reloj. Entonces el símbolo sería acá. Aquí una. Y los contactos, ¿ya? Vamos a ver acá. Estos son los contactos normales. Y estos contactos que están al lado dice con conexión, con conexión, con conexión, con conexión. Esos 4 contactos que están acá son contactos especiales. Voy a trasladar acá. Que podrían estar en alguno de estos. Ahí está. ¿De qué depende que tengamos uno u otro contacto? Del modelo del. En realidad, tenemos para el nombre, vamos a poner temporizadores. Estos son un tipo de. Entonces se llamarían relé temporizador. O sea, un dispositivo auxiliar de control. Entonces ahí tenemos lo que corresponde a la bobina o lo que va a darle la energía para que el reloj interno funcione y mueva los contactos, y los correspondientes contactos según el modelo que tengamos. Existen algunos que tienen contactos normalmente abiertos solitos, normalmente cerrados solitos, contactos dobles o contactos combinados. Según su experiencia en el laboratorio, el que nosotros tenemos, ¿qué tipo de contacto tiene? Combinado, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que va a tener acá uno abierto y uno, este de acá, en el caso de nosotros es un común, y con respecto a este sería un NC y acá un NO. Y para diferenciar este contacto de un contacto, digámoslo, común, es que lleva esa como semicircunferencia ahí, como un pequeño, como casi junto a la mitad de la circunferencia. Si yo pincho cualquiera de estos contactos, aquí me dice contacto temporizador conexión. No aparece la palabra ahí retarda. Pero eso es lo que hace, retarda la conexión. ¿Y el de desconexión? Entonces ahora esto que está acá lo vamos a dibujar en un diagrama de tiempo. Entonces aquí, esto lo vamos a ver de ahora en adelante por lo menos para la clase, pero lo hicimos laboratorio y también para la prueba. Entonces, vamos a armar un pequeño circuito para que entendamos cómo funciona. Entonces, el circuito que vamos a hacer, vamos a tener por acá la bobina. En el caso del laboratorio, estos equipos, los que tenemos en el laboratorio, trabajan con corriente continua. ¿Ya? Significa que todos los relés temporizadores trabajan con corriente continua, obviamente no, pero los que sí tenemos en el laboratorio son de 24 volts de seco. A diferencia de los contactores, que son de 24 volts a seco. Y para accionarlo en este caso, vamos a usar solamente un pulsador. ¿Cómo alterar el funcionamiento? Veamos que para este ejercicio quiero ver. Acá en los cables, ¿qué cable voy a usar? Fase neutro no, porque estoy en negativo. Vamos a usar ese cable positivo
cable negativo. Si conecto los cables mal, la simulación no funciona. Entonces tengo que usar el cable que corresponde. Positivo, positivo. ¿De qué depende el cable que use? Depende de la fuente que use. Como aquí puse fuente continua, tengo que usar cables de continua. Si hubiera puesto fuente de fase neutro, hubiera tenido que usar un cable fase neutro. Pero para que se parezca al del laboratorio, lo vamos a hacer así. Entonces, ese interruptor le vamos a llamar SC. Entonces acá vamos a dibujar que este cuadradito de aquí, este tiempo corresponde a SC. Y aquí, si yo, aquí está, no lo he apretado y ahí lo apreté. 0 está tal cual como 1 significa que yo lo que cambió. En 1 está cerrado, en 0 está abierto. Esa es la convención, para que no entendamos. Por lo tanto, si este yo no lo he presionado, ¿cómo se encuentra? Abierto. O sea, vale 0. Y si lo cerramos, vale 1. Y ahora vamos a usar un contacto de esto, el mismo que está en el laboratorio sea ese. Y acá vamos a colocar un par de ampolletitas. Las ampolletitas están ahí, a continuación de todo lo que son bobinas. Ahí está. Hay una ampolleta piloto señalización y hay una que dice piloto de TPT, una que parpadea. Vamos a eso. Eso es lo que esta vamos a colocar H1. Ya. Aquí está la H2. Voy a sacar eso porque molesta un poco. Aquí tenemos H1 ahí, H2. ¿Y qué nos faltaría meter entonces acá? Controlar fuera. El negativo. Y por acá el ahí está. Entonces, ya sabemos si a este le colocamos KA o KT o T, como quieran llamarlo, T simplemente, T1. Entonces, ese contacto lo debería operar el relé temporizador T1. Entonces, a este le tenemos que colocar el nombre. Como les digo, tienen que este tipo de bobinas mueve ese tipo de contacto. Si ustedes colocan por error un contacto de estos que se llame T1, también lo va a mover, pero no lo va a mover en forma temporizada, lo va a mover instantáneamente, lo va a mover como si fuera un relé normal. Y yo quiero que funcione con un retardo de la conexión. ¿Qué significa retardo de la conexión? Que cuando la bobina se energice, los contactos no cambian instantáneamente. En un relé normal, nosotros energizamos la bobina y los contactos cambian. El abierto se cierra y el cerrado se abre. En este caso no. En este caso nosotros energizamos la bobina y si nosotros acá programamos un tiempo, ajustamos un tiempo, una vez que ese tiempo transcurra, recién los contactos van a cambiar. Por eso hay un retardo en que cambian los contactos. Este es el concepto. En el caso de acá, el utilizador, usted puso menos que uno y es el mismo, pero usted puso no cambia nada o. Claro, eso es el mismo nombre. No funciona. No va a funcionar. Porque tiene ahí la rayita que viene de fábrica. Ahí se llama igual. Y ahí creo que estaríamos en condiciones de probar esto. Entonces vamos a que la simulación sea lenta, pero no tanto. Eso no lo vamos a mover para Solid. Y ya. ¿Y qué tiempo lo vamos a colocar? Ahí tenemos un segundo. Lo vamos a colocar 5 segundos. Si yo coloco ahí, ¿cuánto tendría? 5 por 0,1.
miden y es como acá el temporizador tiene como un pequeño display, por decirlo de una forma. Y va a ir de esa velocidad. Si yo quiero que vaya muy rápido, yo creo que ahí y aquí 50. Son los mismos 5 segundos. Pero va a ir como contando en milésimos. Entonces, ¿qué pasa si suelto? ¿Bien? Los contactos cambian instantáneamente. En un reloj normal cambian instantáneamente. Ahí viene el concepto de retardo. O sea, vamos a suponer que está el temporizador. Acá vamos a poner H1, H2, ¿ya? Pero como la lista dando, vamos a cambiar por una luz. Porque esa luz, para la explicación no me hace bien. Quiero que sea una luz normal. Entonces dijimos que esta H1, que va a ser rojo, va a ser verde. En los equipos eléctricos se usa una lógica contraria al semáforo que uno está acostumbrado. El verde indica que no hay peligro en algunos equipos eléctricos. ¿Y qué significa que no hay peligro? Que está desenergizado. Y el rojo, está energizado. Pero si es un motor, el verde indica que está y el rojo que está apagado. Entonces, no siempre el verde significa desactivo. Cuando son equipos de media tensión o el voltaje puede ser peligroso, se usa el verde generalmente indica equipo sin energía. Y el rojo, equipo con energía, y veces que llenan balizas, que llenan otro tipo de sistema para advertirte que esa zona está con energía. Entonces, no como memorizarse todas las cosas. En la electricidad no nos podemos memorizar las cosas. Primero, porque son muchas, habría que tener un cerebro gigante. Segundo, porque es poco práctico. Porque una de las cosas que se memoriza y viene y pasa con el tiempo. Entonces, y para que uno no se lo olvide, tiene que estar repitiendo de vez en cuando. Pero además que no es una cabeza y mucho tiempo. Aprende muchas cosas y tiene que estar repitiendo. Pero si uno no entiende, no se acuerda cómo, después se mueve un poco el neurón y no se vuelve a acordar. Es como la bicicleta. Pues se sube la bicicleta y después como saca un poco. Como que vos parece que me interesante, ¿cómo andás aquí? Ya, entonces, ¿cuántos segundos pusimos? 5 segundos. A esto le vamos a colocar tiempo, ¿eh? Vamos a pensar que esto se presionó en el segundo 1 y durante el segundo 4. Y esto es como le llamamos aquí T. Entonces, T en este ejercicio se rinde cuando llega a 5 segundos. Porque lo programamos acá en aquí le pusimos 5 segundos. Entonces acá, ¿esto cómo debería ser? Esto debería marcar el tiempo. Y acá, ¿cuánto debería tener el temporizador de valor? Más o menos por ahí. Llegó a 3, porque 4 menos 1 son 3. Y después, si yo lo apago, esto vuelve a 0. Según esta lógica, H1, ¿cómo se encuentra? Como está pasando por el contacto cerrado, H1 se encontraría encendido. Si yo no hago nada, H1 se encuentra encendido. ¿Y cómo se encuentra H0? Abajo, o sea, acá. O sea, H2. Este está encendido y este está apagado. Ahora la pregunta es, nosotros aquí presionamos el interruptor durante 3 segundos. Para que se note más, vamos a ver un poquito más lenta la simulación. Ahí. Tiene que llegar, ahora sí que lo puso muy lento. Pero ahí ya llevamos 1 segundo. Cambió H1, cambió H2, y cuando llega a 20 debería estar soltando. O sea, soltando. O sea, ¿qué pasó? En todo este tiempo esto quedó igual. Esto siguió encendido y esto siguió apagado.
¿Y por qué hizo el cambio? Porque el tiempo que se presionó en este ejemplo aquí fueron 3 segundos. Y 3 segundos es menor que 5 segundos. Por lo tanto, no hizo el cambio. Para que salga el cambio, el tiempo de la acción de encendido tiene que ser mayor que el tiempo que lo programa. Entonces, ¿cuándo debería cambiar? Va a pasar un poco más adelante que el tiempo, y supongamos que en el segundo 10, yo lo voy a prender hasta ahora, hasta el segundo 20. ¿Qué debería pasar ahora? En 10, esto va a empezar a contar de nuevo, ¿cierto? Piensen que esta línea segmentada es el disparo. En términos, ¿han visto en el osciloscopio cuando dice el trigger? ¿O el trip? Esas son las cosas que ustedes van a encontrar cuando le digan trivió. Sí, que yo no voy a decir, pero trivió se usa mucho como en la jerga eléctrica. Las proyecciones hay que juntar el trip. En el osciloscopio hablamos del trigger. Trigger significa gatillo, que dispara. Esa es como la idea. Entonces, aquí va a empezar a aumentar el tiempo, ¿cierto? Aquí en 10, va a empezar a aumentar. Y en algún momento va a llegar ahí. ¿Y qué diría cuando llega ahí? ¿Qué debería pasar con los contactos? Cambio, porque ahí se cumplió la condición. Pero mientras tanto, ¿esto cómo sigue? Y esto sigue hasta ese punto. ¿Cuánto tiempo debería ser ese punto? 15. Y en 15 esto se va a apagar. Y va a seguir apagado. Y esto en 15 se va. Ahí recién se hizo el cambio, porque lo tenemos ajustado a 5 segundos. La primera vez que uno ve esto cuesta entenderlo, porque es un gráfico con varias señales. Vamos a aumentar un poco la velocidad de simulación. De hecho, ahí pasaron los 5 segundos, cambio. ¿Y qué pasa si la condición de encendido ahora se va? Vuelve a esa condición normal. ¿Y cuándo fue eso? En este ejemplo, en el segundo 20. Entonces, esto llegó a 5 y mantiene el valor. No sube ni baja, ya con eso es suficiente. Y cuando llega a 20, ahora esto vuelve a valer 0. Y esto que se encendió, y esto que estaba apagado. Profe, por ejemplo, ¿cómo se diría ahí de algún modo informar que H1 permanece en 1 durante todo ese periodo de tiempo? Ahí está. 1, 0, 1, 0. No, pero me refiero de forma así como textual. Eso, si te uno acá, Activo. dice tercero. ¿Cómo está? Si no hacemos nada, activo. ¿Cuándo se va a apagar? Cuando esta señal de aquí sea mayor que el tiempo que tenemos ajustado. ¿Qué es lo que hacíamos en el triángulo? En el triángulo hacíamos esto mismo. ¿Cierto? Nosotros juntábamos 5 segundos. Esto no lo encendíamos a mano, esto lo encendía el contactor KM1. Entonces el KM1 le dábamos start, cerraba el contactor KM1, cerraba acá. Y este era el contactor estrella. Entonces partía en estrella, partía KM1 con estrella. 1, 2, 3, el tiempo que sea, y cambiaba de estrella a delta. Y el que hacía el cambio era el potencial. Pero esa es una forma de usarlo. Esta es una forma genérica para entendamos cómo funciona el temporizador. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si por acá, por ejemplo, en el segundo 28, lo prendo hasta el segundo 33? ¿Qué pasaría ahí? Esto sabemos que viene para acá. ¿Qué va a pasar ahí? De 28 a 33.
línea. Entonces, aquí en 28, esto debería empezar a avanzar. Y justo aquí llegó a 5. Bajaría y subiría así, ¿no? Pero aquí, esto sería. No alcanzaría. Porque no alcanzó a estar. Si fueran 33,5, estaría rendido. Fueron 38, estaría rendido. O sea, requiere aquí. En este tiempo que está acá, aquí se prendió. Y aquí no, porque aquí está él. Son primeros 5 segundos. ¿Y por qué 5? Porque este está ajustado a 5. Ahora, ya, analicen eso porque vamos a cambiar los retardos y vamos a bajar el tiempo de esto está ajustado, tiene este ejemplo, era con un ajuste a los 5 segundos. Ahora vamos a hacer con un ajuste a los 2 segundos. ¿Qué pasa si lo ajustamos a 2 segundos? ¿Funciona exactamente igual a esa vía? Claramente no, porque tenemos otro ajuste en el tiempo. Entonces va a funcionar distinto. Un puntero láser es un medidor de distancia. También puede medir la inclinación. También mide el área. Es una wincha, pero también sirve de eso. Entonces, claro, si acá bajamos esto a 2 segundos que vimos ahí, los primeros 2 segundos, o sea, de 1 a 3 estaría contando. Y de 3 a 4, y acá, dibujen ustedes con el ajuste a 2 segundos. Dibujen este de 5. Ahora dibujen qué pasaría con el ajuste 2. En la prueba podría venir una pregunta como esta, sin ningún problema. Dibujen circuito, o al revés, yo le doy esto, pero sin la H1 y H2. Y le doy el circuito. Digo, en este circuito que está acá, se activa S0 de la siguiente forma. El temporizador está ajustado a esto, pero no con un temporizador, con 2 o 3 temporizadores, en cascada, con más relé, y le digo, dibuje cómo funciona la salida. Y esa es la pregunta. Y esa va a ser una pregunta. Sí. Ya. Primero, nosotros ya usamos temporizador para hacer este ejemplo. ¿Y qué es lo que hace? Hace un retardo de la conexión. ¿Qué significa eso? Que a diferencia de un relé normal, el relé normal, esto se energiza y los contactos cambian instantáneamente. Bueno, no instantáneamente, pero lo que permite la bobina. La bobina lo trae y cambia. Ahora, ¿es instantáneo? No. ¿De qué depende que salga el cambio? Depende del tiempo que nosotros ajustemos ahí. En este caso, para esta gráfica que está aquí, el tiempo se ajustó en 5 segundos. 5 segundos. Entonces, ¿qué está dibujado acá? Ahora, en este eje, lo que está acá abajo son los segundos. 4 menos 1, 3. 3 es mayor que 5. No. Entonces, ¿estas cosas cambiaron? No, siguieron como venían. Porque si nosotros vemos acá, ese contacto que está poniendo el temporizador, ¿cómo se encuentra? Cerrado. Por lo que si yo hago este circuito, esto valdría 1, está perdido. Y este, como está por el contacto abierto, vale 0. Y eso es lo que está dibujado acá. H1 vale 1, está encendido, H2 vale 0, está apagado. Y como aquí el temporizador fue accionado solo por 3 segundos, no hizo ningún cambio. Acá se accionó por ¿cuánto tiempo? 20 menos 10, se accionó por 10 segundos. Entonces, de esos 10 segundos,
Ya, 10 mayor que 5, claramente sí. Decimos que 10 segundos es mayor que 5 segundos. Entonces eso sí se va a perder. ¿Y por cuánto tiempo se va a perder por la diferencia? Por lo tanto, cuando llegó a los 5 segundos, que está contando el tiempo, en ese momento da la orden de hacer el cambio. Entonces, ¿qué pasaría acá? Es lo que vimos. 1, 2, 3, 4, 5 y este cambió. Por lo tanto, este que estaba encendido se apagó y este que estaba apagado se encendió. ¿Qué es lo que está acá? El que estaba encendido se apagó. El que estaba apagado se encendió. Pero ¿por cuánto tiempo dura eso mientras esto esté activo? Si esto se llega a apagar, el temporizador vuelve a 0 y vuelve a esperar que se dé de nuevo el ciclo. Y si no se da el ciclo, espera. En el caso del trigger de ángulo, esto que es lo que era, un contacto abierto de cañón. Entonces nosotros prendíamos cañón, hacía el cambio de trigger de ángulo y quedaba interno. Y si apretábamos stop, salía el contacto y volvía todo a hacer. Entonces, ahí está. Pero miren, fíjense que hace con este neurón instalado, que está mal usado porque es un contacto que no tiene temporización, es un contacto de los comunes. Y fíjense qué pasa con T1. Cuando yo aprieto aquí, cambia instantáneamente, ¿se fijan? El T1 que está acá a la derecha, porque claro, ese contacto no es un contacto temporizado, ahí no funciona. ¿Ya los temporizadores tienen esos contactos? No. Ya los temporizadores tienen esos contactos. ¿Ya? Entonces aquí este lo podemos simplemente borrar. Ahí. ¿Ya? ¿Se fijan? ¿Cambió? No. Sigue en 1 en 0. Y cuando llega el tiempo, ahí cambia. ¿Y por qué sigue prendido? Porque el temporizador sigue prendido. Si yo ahora apago el temporizador, el contacto vuelve a su condición normal. Y según como estén las luces ahí, va a depender si están prendidos o apagados. Va a depender de la lógica que implementemos. Por eso esta parte de los circuitos son circuitos. Entonces ahora lo vamos a hacer con 2 segundos. Entonces con 2 segundos este tiempo de aquí, vamos a hacer 5 segundos. Vamos a hacer ahí, esta rayita de atrás más abajo, esto no va a hacer eso, y esto no va a hacer eso. No sabemos qué va a hacer. Vamos a destruirlo. Vamos a tratar de reciclar lo mayor posible. Estamos reciclando tibio para no dañar tanto el medio. Entonces ahora en vez de 5 segundos son, ¿cuánto tiempo lo vamos a contar? 2 segundos. Entonces vamos a empezar 2 segundos por aquí. Pero el encendido es el mismo. Entonces ahora aquí deberíamos ver 1 más 2 es 3. Vamos a hacer 3. 10 más 2 serían ahora 1 más 2. 12. Por aquí tenemos que fijar. Y 28 más 2 3. Entonces ahora es simple. El cambio nos hace, se cumple la condición. Acá durante este tiempo de aquí, acá durante todo ese tiempo de aquí, aquí durante todo ese tiempo de ahí, el temporizador va a tener un valor más alto que el adulto. Entonces acá va a partir ahí y va a quedar ahí. Aquí va a partir ahí y va a quedar ahí. Y aquí va a partir ahí y va a quedar ahí. Por lo tanto, esto va a llegar en 1 y ahí debería cambiar. Y este que está en 0, aquí debería prender. Este aquí debería nuevamente apagarse. Aquí se prende y esto aquí se apaga. Y el otro es como al revés. Si aquí bajó, el otro debería subir. Y ahí tendríamos los cambios. Aquí el retardo, ahí están los 2 segundos. De 1 a 3 está el retardo. Eso quiere decir el retardo. Acá el retardo es de 10, 12. Y aquí el retardo es de 3 a. Eso quiere decir que eso de aquí es el retardo a la. ¿Qué es lo que hace el temporizador? Que se llama temporizador con retardo a la.
Entonces acá, ¿qué debería pasar? Bueno, aquí es fome la simulación porque no se presiona. Lo cambiamos a 20. Se va a ver que cambiando. Y si yo tengo más tiempo, sigue más tiempo prendido. Si yo lo apago, lo prendo menos. Mientras que sea más de 2 segundos, cambia el contacto. ¿Por qué? Porque ahí alcanza a contarnos los 2 segundos. Listo. Siguiente temporizador. Hasta ahí está el temporizador a la conexión. Pero vamos a dejarlo al lado de esto. Vamos a reciclar la tabla. Vamos a mover acá una línea. Un positivo. Un negativo. Una bolita. Y un temporizador ahora lo vamos a buscar acá. Primero ahí para que se vean los nombres. Ese dice bobina, bobina biestable, interruptor. Ese lo vamos a usar ya luego, la electroválvula. De hecho, lo vamos a usar ahora, por mi ejemplo. Temporizador a la conexión y el que está al lado dice a la desconexión. Está pintado completamente negro donde estaba la cruz de oro. Entonces lo vamos a poner ahí. ¿Qué es eso? Y en vez de K1 lo voy a llamar, el nombre debería ser un T-off 1, off 1, o T2. Ya, ahí está. Fíjense, la diferencia es pintado en vez de la cruz, completamente macizo. Y el otro, está por ahí, está más allá. El otro era así. Contactos, vamos a los contactos. Esos que están ahí dice conexión, 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 conexión. Y los que están acá dicen desconexión, 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 desconexión. ¿Ya? Vamos a usar el mismo contacto. Entonces, uno es con el circulito hacia adentro y el otro es con el circulito hacia afuera. ¿Ya? Este hacia afuera. Ahí va. Vamos a mirar eso. Ahí. Y vamos a hacer. Vamos a copiar control C, control V. Control C, control V. O sea, la misma botonera, cosa que cuando presionemos la botonera, pero sí, las luces tienen que ser. Profesor, me perdí un poco el relé temporizador que está abajo, que está completamente negro. Ese es un temporizador a la. O sea, es un retardo a la desconexión. El primero era la conexión y este era la desconexión. Va a ver que son muy distintos. Muy distintos. Se me olvidó. Este lo vamos a ver cómo funciona para que aprecie aquí visualmente la diferencia. Para ser más simple. Bueno, simultáneamente, cuando presione S0, se van a presionar ambos S0. Eso lo vamos a hacer de forma simultánea. ¿No? Y este sería entonces aquí H3. H4. Y este T2, acá debería ser T2. Y este lo tenemos ajustado a 20, o sea, 2 segundos. Lo voy a volver a 50 para que se note. Y este lo voy a ajustar a lo mismo 50. ¿Ahí? O sea, 5 segundos. Ya. Entonces, el retardo a la desconexión. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo contrario de este. Este se prende la bobina y los contactos no cambian al tiro. Cambian después de un tiempo. Hace un retardo al cambio. Y la desconexión hace un retardo al apagado. Entonces, yo lo voy a activar y los contactos se van a activar instantáneamente. Pero cuando yo lo apague, los contactos van a seguir activos.
y después tus tiempos se van a apagar. Podríamos pensar que si lo explicamos de otra forma, ¿qué es lo que hace este temporizador? Como que le quita un poquito de tiempo al encendido. ¿Cierto? Porque no prende al tiro, prende después de un tiempo. Y el otro le agrega tiempo al encendido. Este le quita y el otro le agrega. Entonces, vamos a colocar la simulación más lenta, lateralmente lenta, pero parece más lenta. Ya. La luz y los colores están. Y vamos a presionar ese 0, ¿qué debería pasar? Fíjense, HT, HT y HT4. Según lo que dijimos, ¿el cambio se demora? No, el cambio es instantáneo. Lo que se va a demorar es cuando se apague. Fíjense, cambió. Suelto y siguieron activados. Y después de que pase el tiempo, vuelven. Parece que lo hizo muy bien la solución. Le agrego un tiempo de apagar. Entonces yo lo activo y se activa. No hay retardo. Pero yo lo desactivo y ahí empieza a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y después se activa. Vamos a ver. Ahí. Para que se cambie H1 H2, ¿qué debería pasar? Que el tiempo que esté activado ese 0 tiene que ser mayor que ¿cuánto? ¿Qué? 5 segundos. Si no más de 5, H1 y H2 no van a cambiar, porque tenemos ahí un retardo de la conexión. Pero sin embargo, H3 y H4 van a cambiar siempre. Porque yo lo prendo y prende. Aunque sea muy poquito tiempo. Da lo mismo el tiempo. Lo que temporiza es el apagado. Lo va a apagar después. El temporizador de la conexión lo prende después. En la desconexión lo apaga después. Bueno, fíjense que me basta un poquito de tiempo y voy a hacer cambio. ¿Sí? Listo. Y este ya está temporizando. Aunque esto esté abierto. Aunque esté abierto, sigue temporizando. Entonces, este tipo de temporizadores tiene una señal de disparo y la alimentación va por otro lado. El disparo es el que le da la orden para que temporice, pero tiene que tener que este cierre que funcione. Este ya se parece un poco más a una bobina, porque yo lo activo y empieza a contar. Y todavía no cambia el primero. ¿Por qué no cambia? El segundo ya cambió ya. Porque tiene que llegar al tiempo. Y ahí recién va a llegar al tiempo, ahí cambió. Y ahora si suelto, ¿qué va a pasar con H1, H2? H1 La evolución normal. y ¿Y qué va a pasar con H3 y H4? H3 Van a quedar igual y empieza a correr el tiempo de apagado. 1, 2 y 3. Yo creo que con este ejemplo queda claro la diferencia entre el que retarda el encendido a la conexión y el que retarda el apagado a la desconexión. En cuanto a los simbolitos, digamos, la circunferencia hacia el contacto o hacia afuera, digamos, hacia adentro o hacia afuera, los símbolos significan que son iguales, van cambiando un poco la forma como se pone el contacto. Cuando es un pulsador y un recto. Ahora que es temporizado, cuando es un contacto normal no tiene nada. Y las bobinas, al retardo de la conexión, una X y el otro pintadito completo. Porque el dedo está en la otra. Porque así es simple. Para diferenciarlo de uno. Porque este que está aquí, ese contacto corresponde a. Así es la simbología normalizada. Y este que va con la, digamos, la guatita para afuera, es porque este corresponde al. Pero ese es el símbolo normalizado. Entonces, que tiene la bolita para. Hacia el símbolo, Ese para los. es de demora de descanso. Aquí dice. ¿Qué dice aquí? Contacto temporizado conexión. Y el otro, contacto temporizado desconexión. Esos son los símbolos.
¿Para qué lo podríamos usar? Tiene muchos usos. Cuando queramos alargar un tiempo o queramos acortar un tiempo. No solo para el TDT, por supuesto. ¿A quién se le ocurre un uso de una música? O que haya visto un uso de él. ¿Cómo? Cuando se apaga la red, El generador tiene toda una lógica distinta. O sea, el efecto que nosotros vemos es que parte después de un tiempo. Pero el generador, cuando se cae la red, detecta que no hay voltaje. Y el generador internamente tiene que revisar todo el sistema electromecánico. Tiene que revisar que la batería esté con voltaje, que tenga combustible, se van viendo varias señales. Una vez que todas esas señales están correctas, prende el motor, dice generalmente que mueve el alternador, por lo tanto tiene toda una dinámica, prende la bujía, ve los gases de escape, ajusta la velocidad, y en eso se demora un tiempo, pero no es que. Y después de ese tiempo, empieza a tomar, recién ahí cuando está con el voltaje ajustado y la velocidad ajustada, que es la frecuencia, ahí recién le da la orden a un contactor de conectar el generador a la carga y hacer el cambio de carga. Y ahí recién se conecta la carga. Y una vez que conecta la carga, empieza a excitar el campo y empieza gradualmente a subir la potencia. No parte con toda la potencia del tiro, parte de a poquito de la potencia. Tiene una rampa de potencia. Todo eso se programa a ajuste. Obviamente todo eso, en algunos casos hay tiempo, pero en los procedimientos son altos. Tiene que realizar muchas señales, tiene que hacer todas las señales ok. ¿Qué pasa si empieza a funcionar y el voltaje no sube? ¿Puede conectarlo? No, porque las cargas tienen que tener 220 volts. Si llegara a 160 volts, no puede parar. O si ya se gira la máquina y no llega a los 50 Hz, tampoco va a parar. Entonces, van haciendo distintas pruebas. Hay un dispositivo que se llama controlador y toma toda esa información del motor, dice, lo opera, revisa los parámetros eléctricos del alternador y ahí recién cuando está todo listo, conecta y recién empieza a tomar carga. Entonces, eso hay equipos rápidos que lo pueden hacer en un minuto, pero no son diésel, son turbinas a gas. Inclusive las turbinas de avión, ¿viste los motores de avión? Esos se usan, se le inyecta queroseno, se le inyecta gas, y como esas cosas giran, ahí en el eje se acopla un alternador y se hace girar. Esos son los más rápidos, prenden casi instantáneo. Y muy fácil controlar la velocidad. Y se usan las turbinas de avión para generar electricidad. Son súper caras, entonces se usan en contados momentos. Pero eso tiene su bloque aparte. Otro ejemplo, no está 100% malo, pero es más largo. Otro ejemplo, ¿verdad? Yo diría que eso como sensores de luz, ¿Ya? que se aprende con movimiento, pero cuando no hay, se demora un tiempo para ver si Sí, como función, usan un concepto igual. ¿Cierto? Por ejemplo, estos que se llaman sensores PIN. Entonces, de presencia de movimiento. Entonces, está esta luz, por ejemplo, en una escalera. Entonces, yo paso en el sensor, me detecta y prende la luz. Y si yo lo sigo moviendo, sigue la luz prendida. Yo salgo, el sensor ve que no hay movimiento y empieza a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y ya baja. Sería con retardo a la desconexión. Por ejemplo, retardo a la conexión que yo he visto de repente en la grúa. No sé, les mostré el otro día estas grúas que mueven los elementos, los galpones, que se llaman las grúas puentes. Entonces, ¿qué es común? Que los que están jugando con la grúa de la cuestión empiecen a creer que es un joystick y empieza a decir. Y el motor, imagínate. Si lo hacemos así, el motor parte. Entonces, para que no, un retardo ahí, para que el viejo lo apriete, 1, 2, 3, mientras tanto, baliza, luces para que los que están debajo ahí, porque va a haber una carga suspendida, que puede ser peligrosa, puede ser corrosiva, puede ser pesada. Entonces, para que todos los que están ahí se den cuenta y no se muevan todavía, y después de un tiempo recién se mueven. Y de pronto, si se tiene que mover de nuevo, tiene que esperar un tiempo y eso protege al motor de que no tenga pic de corriente, y protege a todos los que están ahí de que estén atentos, no parte inmediatamente. Entonces lo presiono y tengo que tener un rato presionado. Y de hecho no está automatizado generalmente. Cosa que si yo suelto el dedo, se apaga.
Y para que vuelva a funcionar, vuelvo a meter el dedo. Ya, no se hace con entrenamiento, porque con entrenamiento queda aprendido y esos contactos son como el controlador, el operador de la grúa. Ahí me conviene un retardo al cambio, no me conviene que cambie instantáneo. Porque también algunas veces una vez trabajé con guillotina, con los imprints, es un circuito de control, lo mismo. Entonces, claro, ¿qué había pasado ahí? Un viejito con la guillotina se había cortado los dedos. Porque claro, como están apurados, les pagaban por cortar, por trabajar. Entonces, para que no se cortaran los dedos, le pusimos ahí unos temporizadores. Entonces, primero puse un botón aquí y puse un botón acá. Porque ¿qué es lo que hacía? Tenía un botón y tenía un pedal. Entonces, tenía el pedal, el botón y metía las manos. Entonces, metía y sacaba, de repente, ¡ah! ¡Pum! Fuera los dedos. Entonces, botón aquí, las dos manos, bueno, lo que le queda de mano, los dos aquí, y después de un tiempo recién bajaba la cuchilla. Porque claro, son peligrosos, en ese tipo de cosas peligrosas también se puede usar. No conviene que parta instantáneo. Entonces el uso es diverso, muchas cosas. Otro uso, ciertas cosas. O sea, no piensen que solo vale TVT y no hacen juegos de luces, nada. En el laboratorio cuando hagamos esto ponen luces porque es más bonito. Porque yo aquí pongo, disculpe, igual que acá, dos luces y a mí lo que mueva en realidad podría ser un contactor, un motor, pero para lo que es la lógica, con luces queda espectacular. Se puede probar. La lógica la van a tener que armar ustedes. Armar, probar en casino, mostrármelo funcionando y después armarlo en el panel y mostrarlo funcionando físicamente y simuladamente. Ya uno. En grupos de uno. Cuando sea con nota. Cuando no sea con nota, grupos de dos. Por supuesto. ¿Había consulta? Vamos a hacer otro ejemplo. Y aquí vamos a ver y vamos a colocar aquí la electroválvula. Entonces supongamos que yo estoy llenando el tanque. Y aquí viene una cañería. Y aquí cae. Por acá, en alguna parte. Entonces ahora vamos a hacer nuestro primer sistema de control que no sea directamente mover un motor. Vamos a ver cómo llenamos el tanque. Lo más fácil sería control 001. 00. ¿Ah? Este sería como ejercicio de control 001. Habiendo hasta el millón, este es 00. Aquí vamos un poquitito sobre eso. Entonces queremos llenar este tanque. Tenemos una bomba de impulsión. Esta bomba tiene aquí un rodete, va a girar, va a generar una diferencia de presión, va a haber un lado con más presión, un lado con menos presión, como que, digámoslo, sopla y empuja. Y al empujar, toma el agua y la empuja por otro. Eso llamamos de bomba de impulsión. Para que esa bomba se mueva, aquí va a tener acoplado ¿qué cosa? Un motor eléctrico. Entonces, pero generalmente dibujamos la bomba más que la parte mecánica del sistema. Pero esto se mueve en 100% de los casos con un motor eléctrico, podría ser con un motor hidráulico también. Hacemos circular el fluido hidráulico, mueve el motor, no son eléctricos. Pero pensamos con un motor eléctrico. Por lo tanto, yo para aprender esta bomba que yo tenía que aprender, me tengo que prender un motor, según lo que se llama hasta el momento, un contactor. Perfecto, muy bien. Un contactor. Entonces, esto lo va a aprender un contactor. Entonces, a la bomba B la va a prender KM. Tenemos que de alguna forma encender un KM1 y KM1 ahora ya va a ser el KM1, pero también va a ser la bomba de impulsión. KM1, ¿qué es lo que hace ahora? Tiene nombre, no motor. Ese motor, ¿cómo se llama? Bomba de impulsión. Y si está prendido, ¿qué debería ser ahí? Tiene que porque va a tomar agua que viene en algún lado. Vamos a suponer que aquí es un litro de agua, después le colocamos un pozo, colocamos otro tanque y empezamos a hacer cosas más entendibles. Este es 001.
Entonces, ¿qué llama? Hasta aquí hay agua. Prendemos la bomba y la bomba clonesa impulsa la burbujita de agua aquí y cae en el agua. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con esto? Pero si esto está abierto y esto está abierto, ¿qué va a pasar? Depende, ¿se podría llenar o no? Claramente se podría llenar, porque si por ejemplo aquí en 10 litros por segundo y por acá salen 5 litros por segundo, entran 10, salen 5, se va a llenar. Se va a llenar. Se va a llenar. ¿Cuánto se va a demorar? Tendríamos que saber el volumen del tanque. La forma, la altura, eso fue el control todo. Eso lo vamos a grabar en el TLC. Por el momento vemos el tanque. Así que eso en el momento no nos interesa. O si no le interesa, en la prueba podría ser dado. Entonces, ¿cómo sabemos que el tanque se llenó? Podríamos estar desde arriba mirando ahí todo el rato y ponemos un cable, pero claramente poco práctico. Ahí sería una empresa pública y tiene un tipo que está mirando. Entonces, ¿qué deberíamos poner? Un sensor. Tenemos que colocar aquí nuestro amigo sensor. ¿Y qué es lo que hace un sensor? Sensor. Espectacular. ¿Y qué es lo que es sensar? Medir, observar, cuantificar. Observar. Vamos a ver los sensores. Y aquí donde están los, ahí donde están los accionamientos, si nos vamos más acá, ¿qué es lo que dice ahí? Hay otra versión de acá. Pero no importa, vamos a usar el sensor de nivel. Vamos a usar un sensor y lo vamos a poner apellido. ¿Qué es lo que va a medir ahora? El nivel. O podríamos decir aquí la altura de llenado. O podríamos decir que está midiendo el volumen de llenado. ¿Cuál sería la diferencia entre altura y volumen? ¿La altura en qué se mide? Metro, milímetro, centímetro, pulgada, que se usa mucho la pulgada. El tema hidráulico se usa mucho la pulgada. Bien hablando de la pulgada, es que hay mucha industria a donde se trabaja todo el inglés. Entonces, se habla en metros, pero también se habla en pulgadas. Entonces, dice la altura 80 pulgadas. Más o menos 40 pulgadas es un metro. No es exacto, el 39 algo, pero 41. Creo que son 2,54. Pero esa es una idea. Más o menos 40. Entonces, ese sería el nivel. Pero para medir el nivel, hay múltiples formas. Vamos a usar lo más simple, vamos a poner aquí un sensorcito, un segundo que está aquí. Que esté así. Normalmente abierto. Y acá tenga como una esfera. Como el del WC. ¿Cómo se llama eso? Un flotador. Entonces va a estar flotando en el líquido. Obviamente, si no hay líquido, vamos a calcular cómo estamos. ¿Y el líquido qué va a hacer? Aquí. Va a generar una fuerza. Y esa fuerza va a ir moviendo ese contacto. Y en algún momento va a llegar acá arriba y lo va a. ¿No es cierto? Parte ahí, pero después de un ratito esto estaría ahí porque esto estaría ahí. Y ahí estaría. Y ese sensor de nivel sería en este caso un. Y justamente el círculo es así.
Creo que ese no es el mismo, porque hay como unos interruptores para núcleos, para el tanque, que son como, no sé cómo funcionan bien, pero también como un interruptor que tiene como una cuestión que hace que explote, entonces como que llega a cierta altura y ahí ya efectivamente. Físicamente le llaman nivel de pega, flotador, sensor de nivel. Básicamente, es lo que hace eso, mecánicamente, hidráulicamente, de alguna forma. Pero lo que va a pasar es que ese interruptor de nivel, sensor de nivel o lo que sea, para nosotros va a tener contacto abierto y contacto cerrado. Punto. Y va a detectar que el nivel llega a cierto punto. Si yo compro el sensor A, B, C o D, eléctricamente va a cerrar, va a mover contacto. Claro, porque depende del fluido, depende de si es tóxico o no, si es corrosivo, si es alimenticio, porque no puedo poner un sensor que, por ejemplo, que para agua corriente no sé, en aceite, porque es más denso, o no sé, en queroseno, que genera vapores y que si hay una chispa puede explotar. Pero eléctricamente sería lo mismo. Eléctricamente va a detectar, va a generar por un impulso, por una fuerza, va a moverlo. Pero, por ejemplo, también hay sensores de nivel que podrían estar por fuera del tanque. Afuera del tanque. Y manda una señal. Y cuando aquí el agua llegue, va a variar la señal y detecta el agua. Sin siquiera estar dentro del tanque. Lo viene desde afuera. Y ahí hay distintos tipos. Hay doble, hay sensores, por ejemplo, cuando son sistemas, esto que está dentro no es agua. Es una agua con una pasta, por ejemplo, de metales, que se llama, escuchado, el concentrado de cobre. El concentrado de cobre es agua como un barro. Esto si uno lo ve, es barro. Pero un barro bien licuado. ¿Y qué es lo que tiene eso? Un 25% típicamente de ese barro es puro cobre. Entonces, para medir eso se puede medir la conductividad, porque como tiene cobre, es conductor. Entonces, yo puedo medir fenómenos eléctricos asociados a conductores. Por ejemplo, puedo medir la variación del campo magnético. Puedo usar un sensor inductivo. Pero también puedo usar un sensor, ¿cierto?, radiactivo. Pongo un emisor, un receptor y atravieso todo el tanque. Son ondas, digamos, no es para que uno se coloque ahí, pero se puede, digamos, no carga. Pero no importa, una vez que detecte con algún principio físico, cuando detecte, va a haber un contacto o normalmente abierto o normalmente cerrado. Que para nuestro curso me interesa. Por lo tanto, yo si quiero hacer esta simulación, yo la podría hacer con interruptores. Porque al final yo digo, llegó arriba, presiono el interruptor. Llegó abajo, desde el punto de vista de la operación, lo que hace este sensor es operar el contacto. Es lo mismo que da por un lado y por el otro lado. Por ejemplo, la fotocelda. ¿Conocen la fotocelda usted? Creo que son sensores que miden qué cosa? Luz. La cantidad de luz. Entonces, ahora la fotocelda se va a encontrar en su posición normal. Porque hay luz. Luz del sol. Y en el momento la luz del sol no va a estar, ¿y qué va a pasar ahí? Detecta que no hay luz y los contactos internos cambian. Que sería el simbolito distinto, no sé cuál es, ¿ya? Pero finalmente lo que hace es cambia uno, contacto. Sí, o sea, detecta o sensa la presencia de luz o la ausencia de luz. Y si fuera temperatura, ¿qué detectaría? La presencia o la ausencia de cierto nivel de. Y ya ese sensor, ya algunos tienen nombre particular. Por ejemplo, el termostato o el termostato. ¿Usted va a termostato? Es un interruptor controlado por temperatura. Entonces, este sería un interruptor controlado por nivel. El otro, no sé, puede decir un interruptor o podríamos decir un sensor. En la jerga, ¿qué significa
jerga, en las palabras que se usan, ¿ya? En la jerga se usa resultado, se usa termostato, pero ¿qué son sensores? Que miden temperatura, sensores que miden presión, sensores que miden nivel, sensores que miden luminosidad, sensores que miden velocidad, sensores que miden algo. Hay parámetros. Y una vez que miden ese algo, cuando lo detectan, actúan con contacto. ¿Cuántos contactos pueden tener? Pueden tener solo uno, dos, pueden tener cuatro, conmutados, doble, depende ahí de cada sensor en particular. Por lo tanto, dicho eso, ya instalamos un sensor aquí. Y tenemos un sensor de nivel del tipo NO. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Que cuando el nivel o la altura o el volumen lleguen a cierto punto, podamos censar. ¿Ya? Y aquí se puede usar, por ejemplo, porcentaje. Podrían ser, como decíamos, milímetros, podrían ser metros, podrían ser metros cúbicos, podrían ser litros, podrían ser estos tres que están acá. ¿Qué es lo que mide? Litros, metros cúbicos o mililitros, volumen. El uso de cierto espacio. ¿Cuántos mililitros tiene un litro? 1000. Es la subunidad del litro. ¿Y el metro cúbico? ¿Cuántos litros tiene un metro cúbico? Este tiene una milésima y este tiene 1000. 1000 mililitros hacen un litro. 1000 litros hacen un metro cúbico. 1.000.000 de mililitros hacen un metro cúbico, porque 1000 por 1000 es 1.000.000. Pero lo dejamos para economía. Y otra forma, estos son medidas volumétricas. Otra forma más simple es porcentaje. En los estanques se usa mucho porcentaje. Entonces digo, este sensor lo voy a instalar al 90%. Listo. Y usted va a instalar, no sé, si el estanque tiene 4 metros y es simétrica la forma, voy a instalar a 3 metros 60, que el 90% de 4 por 9, 36, 3 metros 60. Si el estanque es de la misma forma, hay estanques que son forma distinta, entonces se instala a otra altura. Ya, pero ya tenemos cómo medir el nivel. Borramos. O sea, claramente esta explicación. Y ahora, ¿cómo controlamos la salida? Para que esto no se vacíe solo. ¿Qué tenemos que medir? Algo que vamos a abrir y cerrar. Entonces acá nos vamos a abrir aquí. Aquí no tenemos una rodada que había un sensor de nivel, pero para los efectos prácticos podríamos usar un final de carrera. Se parece el símbolo inclusive. El símbolo rojo, la pelotita es mucho más grande. Y por último le cambiamos el nombre a un sensor. Y la electroválvula, ese siempre hay un símbolo, está acá. Dice bobina electroválvula. Ahí. Vamos a sacar el zoom. Vamos a borrar un poco esta cosa. Y este en vez de T1, ahora quiero que sea ahí. ¿Qué estamos armando ahí? ¿Qué se fijan? ¿Qué es lo que es esto?
enredamiento y un circuito está de forma. Pero en este caso no está comandando un motor, está comandando un gasolito, y el gasolito es un relé. K1. Lo tiene, es exactamente igual que un contactor, pero no tiene elementos de fuerza. Tiene una bobina, tiene contacto auxiliar, pero no tiene contacto trifásico. Tiene solo contactos auxiliares. Solo contactos. Pero si vemos el funcionamiento acá, sería K1 en clave, o sea, S1 y S0 y S1. Y eso estaría funcionando de esta forma, haciendo circuitos teletón. Ahora, ese teletón, ¿qué estaría haciendo acá? En este caso, prendiendo el contactor. Para que eso sea un contactor, ahora que tiene que hacer acá, simplemente cambiarle el nombre. Y ahora pasaría en el circuito de ser un relé a ser un contactor. Ahora, obviamente el dispositivo físico es distinto, pero en el dibujo, si yo cambio una letra, pasa de ser relé a ser contactor. Ya, en la otra que los relés son distintos, los contactores que tenemos, etc. Por el momento, ya. O sea, con eso yo sería capaz de prender esta bomba. Si yo prendo aquí, ¿qué tendría un tablero? Y en el tablero, ¿qué tendría? Un S0. Y acá S1. ¿Y este qué es lo que se crea en S0? ¿Con esta lógica? ¿Y este de acá? Eso tenemos el tablero. ¿Qué otra cosa podría poner yo en el tablero aquí? ¿Por qué esa configuración? Si no al revés. No, pero me refiero al circuito. ¿Por qué el momento Porque está abajo? aquí se mueve todo por este espacio, que tiene que mover todo por aquí. Pero Pero eléctricamente, Igual podría ir esto aquí. sí, no quise por aquí mover porque como tenía aquí, no pasa que queda en la pantalla. Eléctricamente cambia el circuito, porque sigue estando en O sea, la posición es la misma. el centro. Simplemente porque no quise Ah, colocar bueno, y como lo olvidamos. Si quiero colocar la luz en piloto, ya sabemos que deberíamos usar. Si quiero tener esta luz indicadora en este tablero, yo tengo en este tablero los botones de encendido apagado de la bomba. Ahora, por ejemplo, la bomba podría prender si estamos sobre este nivel. No debería prender si estamos sobre ese nivel. Por lo tanto, en alguna parte tiene que ir el interruptor de nivel. Aquí ya me veo obligado a dibujar de nuevo. No quería, pero. Trataremos de reciclar lo más posible. Entonces, el interruptor de nivel, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Encender o apagar? Apagar. ¿Cómo tendría que ir en paralelo, en serie? Bien. En serio respecto a el que prende todo esto, que es la bobina del contactor. Entonces vamos a tomar por ahí ese interruptor y nosotros acá vamos a usar este que por lo menos se parece. Le podemos cambiar el nombre, no. Vamos a hacerlo acá. Voy a poner aquí nivel. Y vamos a entrar en el problema de este circuito, que
a buena primera. Primero está desconectado. Como ven las cosas. Ahí estaría la bomba prendida. La bomba estaría encendida. Vamos a suponer que entra más agua allá de la que sale, que esto se llena. Vamos a suponer que aquí lo que está cerrado. Pero aquí también vamos a manera algo para cerrarlo. Vamos a poner una negra y nosotros lo llamamos en la casa, le llamamos la llave del agua, pero no se llama llave del agua, se llama válvula. Válvula. Y lo que no se llama agua se llama válvula. Y esto debe ser una válvula eléctrica. Y ahora se llama electroválvula. Esa electroválvula que está aquí la comandamos. Y estas también tienen, la válvula en sí tiene NO, NC, que significa que la válvula puede ser normalmente abierta o normalmente cerrada. Significa ser normalmente abierta y yo no la energizo. ¿Cómo se encuentra? El agua pasa. Y si es normalmente cerrada, no pasa. Y cuando yo la activo, se va a abrir. Y esta cuando yo la, si es delta, yo la activo, se cierra. Si la activo, se abre. Dependiendo si yo quiero controlar, ¿qué quiero controlar? De hecho, las válvulas son mucho más complejas. Se usan todo. Cuando yo fabrico algo, ¿qué estado tiene la materia? Sólido, líquido y gaseoso. Un sólido lo podré colocar dentro de una tubería para moverlo así. ¿El sólido? No. Entonces, si yo quiero mover un sólido en tubería, lo que tengo que hacer es hacer una pasta, igual. Por eso el concentrado es sólido con agua. Y queda ese barro muy denso que yo lo puedo bombear, lo puedo mover. Hay tuberías, claro, con mucha presión. Hay tuberías en que toman el agua del mar. Ya, aquí el mar. Aquí toman el agua del mar. Llegan a 200 kilómetros de distancia y 3.000 metros de altura y llegan el agua ahí. Las bombas de portetal, ¿saben? Son varias bombas. Se pone una bomba aquí, son sistemas de bombeo de impulso. 200 kilómetros. Hay tuberías que están de acá que van a Argentina. Y mueven tanto petróleo, que un líquido, como mueven gas. Y de nuevo son bombas de impulso. Imagínense la potencia de esas bombas, porque cuando un fluido va por un tubo, ¿qué pasa en las paredes? Se produce roce. Y ese roce, ¿qué es lo que va a hacer? Que se produzca un gasto de energía. Y ese gasto de energía, ¿qué es lo que tiene que entregar? La bomba, que impulsa. Por eso usted quiere menor roce con un tubo de mayor diámetro. Entonces va a haber más fluido que pase por dentro y no roce. Y eso hace que haya menos pérdida de energía, menos pérdida de presión, pero requiere una bomba además potencia, porque mientras, bueno, eso es un poquito de hidráulica. Al final, como he dicho otra vez, como electricista, tenemos que aprender de todo. Dependiendo de donde trabajemos, vamos a tener que aprender hidráulica, neumática, física, de todo. De ahí por eso que tenemos unos ramos que me enseñan esto. Y con ingeniería está asistencia de materiales, mecánica de fluidos, termodinámica, son ramos que uno con los mecánicos. Son ramos que uno necesita para entender, para hacer estos diseños y este tipo de cosas. Pero cuando tú no trabajas, si todos se lo enseñaran, adivinen qué. Lo tiene que aprender. Pero hasta cierto nivel. Si usted aprende mucho de esto, vas a entender muy bien el problema. Es como la diferencia que hay entre un conductor que sabe mover la llave, hacer los cambios, y un conductor que entiende de mecánica, y por lo tanto sabe cuándo acelerar, cuándo no, tiene un conocimiento de cómo mover el auto. Y no lo va a dañar. Lo va a poder mantener, lo va a poder conversar con el maestro que lo va a arreglar, porque entiende lo que le está diciendo. Esa es la diferencia. El conocimiento de lo que sea es poder hacer bien las cosas, poder negociar bien las cosas, poder entender bien las cosas. Y el mundo que nos rodea se describe por fenómenos físicos y por fenómenos químicos.
por fenómeno eléctrico, por fenómeno técnico. Entonces, según lo que queramos entender, tenemos que entender más o menos si no vamos a ser especialistas, ¿sí? Para eso hay especialistas en el área. Pero como electricista, insisto, tenemos que saber un poquito de todo. Mucho más de lo que estemos nosotros metidos. Y lo que cuenta la historia hacia atrás es que ustedes lo terminan aprendiendo bien. Porque el perfil del electricista es que uno siempre está haciendo cosas que las hace y no las mira, no las puede olfatear. La electricidad es muy intangible. O sea, la podemos tocar, pero no lo sé, no. Pero estamos acostumbrados a hacer modelos, a hacer ecuaciones, a hacer cálculos. ¿Ya? Usamos mucho eso. Y eso, entendiéndolo, es fácil traspasar esa forma de pensar a otras cosas. Entonces estamos viendo este tipo de cosas, ¿no? Algo bien abstracto, ¿no? Pero no fue, espero que no haya sido tan difícil de relacionar eso con un circuito eléctrico. Aquí estamos entendiendo un poquito de física, un poquito de hidráulica. Siempre está que tuviera un ácido, teníamos que saber un poquito de los pH. Si fuera un estanque cerrado, un poco de la presión. Bueno, esas cosas las vamos a ver un poquito en control 2. En control 2 hay una unidad que es la parte de instrumentos. Ahí me enseño un poco de eso. Una introducción. ¿Por qué? Porque los circuitos eléctricos no van solos, porque ellos estamos metiendo en un problema real, un simple estanque. Pero hay botones sí, hay luces sí, hay contactores sí, hay todo lo que vemos, pero ahora funciona para. Sigamos, para no tener nada. Ahí, ¿cuál va a ser el problema? Ahí está, llegamos aquí, ya todo este rato les tiene que ser solo. Pero pensemos que estamos justo ahí, en 90. ¿Qué día va a ser cuando llegue a 90? Y este ahora está normalmente cerrado. Entonces, ¿qué va a hacer cuando el agua llegue ahí? Lo va ahí, ¿cierto? Lo activa. Y cuando lo activa, apaga la bomba. Perfecto. No hay ningún problema. Ahora viene alguien y prende esa válvula. ¿Qué debería pasar con el agua? Baja. Y cuando baja, ¿qué pasa ahora? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la bomba? Va a llegar hasta aquí, se apaga. Digamos, la bomba está en 1. Cuando llega aquí, se apaga. Está sin agua, pero sacan un poco de agua, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga. Va a estar así. Ustedes, según sus conocimientos de electricidad hasta el momento, ¿eso es aceptable de un motor que esté frente a la arranque, sobrecorriente, calentamiento del motor, problemas en los cables, problemas de conexiones, problemas de transformadores, finalmente pérdida de plata en energía, pérdida de plata en mantenimiento, pérdida de plata en que las instalaciones tienen que hacerse para eso. Por lo tanto, estas cosas no funcionan así. No es lógico. O poner el sensor que es Perfecto. Entonces, deberíamos tener aquí como un interruptor que apague y cuando llegue a algún otro punto se prenda. Sí. Porque claro, aquí va a estar, ¿funciona ese ciclo circuito? Sí, funciona. El problema va a ser que se baja un poquito, prende el motor. Entonces, cada vez que abramos aquí, va a estar prende motor, prende motor, prende motor, prende motor, y siempre va a ser siempre sea el día, el motor no va a durar nada. Aunque yo puedo comprar un motor que sirva para eso, pero va a ser mucho más caro. Voy a gastar mucha electricidad y lo arranque de nuevo. Aunque igual podría poner un partido suave, mejorar el arranque, pero no se hace así. ¿Y para qué pongo un estanque? Para guardar. ¿Y para qué? Para evitar que el motor parta cada rato. ¿Yo podría hacer esto sin estanque? Claramente que sí, yo podría colocar una tubería aquí. Así de directo, sin estanque. Usted abre la válvula y el agua sale. El problema es que la bomba va a estar, cada vez que usted abre ahí, sale. ¿Se usa? Se usa. Mucho. Pero si usted va, por ejemplo, al concentro y todo lado, a ver que están con un motorcito, y hay unos de estos que tienen arriba como no sé, alguna cuestión roja. O una pelota roja. Se llama hidromac. Ahí tiene su anillo. Entonces el agua no sale directamente, el agua entra aquí. Ahí está el rodete, viene, entra aquí y aquí junta
presión y cierto volumen, y después el agua sale por acá. Y cómo ese tipo de elementos detectan cuándo tiene que prender la bomba, tiene también un sensor. ¿Qué podríamos medir ahí? Si esto está cerrado y aquí hay agua, pensemos que tenemos un globo y lo soplamos. ¿Qué pasa con el globo? Se junta presión. Entonces lo que se pone aquí es un interruptor de presión, no de nivel. ¿Qué pasa cuando abrimos la llave? Es como el globo. La sacamos y ¿qué pasa con se empieza a desinflar? Que baja la presión. Entonces el interruptor cuando está la válvula cerrada mide una presión alta. Cuando usted abre, la presión baja. ¿Y qué es lo que hace? Pero por presión. ¿Cómo se llama? Presión. Y todo ese junto de hidropac. Entonces usted podría poner en su casa si hay poca presión, pero muy poco eficiente, entonces, y otra bomba especial, la presión periférica que se mucho mejor. Pero funciona, funciona. ¿Es la mejor solución? No es la mejor solución. Es una solución. Pero claro, si yo no quiero hacer eso, porque el problema de eso es que cada vez que yo abra la llave, el motor va a tener que prender. Y eso es caro, aparte de electricidad. En cambio, si yo tomo el motor, lleno el estanque y dejo el agua ahí, después tengo que prender más el motor. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se vacíe el estanque. Entonces, el problema que se presenta ahí es que el estanque tiene que tener presión. ¿Y cómo podemos hacer que el estanque tenga presión? ¿Qué se le ocurre? ¿Han visto un estanque? ¿A dónde está generalmente acá? En zonas altas, arriba de un cerro, o si uno va a Santiago, está en copas de agua. Entonces acá tenemos ahí al frente, y por acá arriba tenemos el estanque. Y acá está la casa. Entonces la gradualidad viene, baja, y por lo tanto esa altura es igual a la 10 metros es igual a una nube. En la casa ve que está llegando más o menos a uno, creo que está regulado, no sé el valor exacto. No sé si dice 9 o 5, pero hay un valor de presión que es como el valor de voltaje. ¿Por qué? Porque si llega con muy poca presión, por ejemplo, no prende el cable. Porque necesita la presión, porque tiene un sensor de presión. ¿Por qué? Porque no va a prender si no hay agua. ¿Y por qué el calefón no prende si no hay agua? Porque genera calor. Y ese calor yo quiero que se vaya al agua, que caliente el agua. Si no calienta el agua, ese calor queda en el calefón. Y se va a encender el calefón, se va a encender la casa. Entonces tiene un sensor, y si no hay agua, no prende o corta el gas. Y lo llama piloto. Y de que el gas se esté combustionando. O sea, que se genere calor. Porque si yo coloco el gas y no se combustiona, no se genera calor, una llama, ese gas va a quedar ahí en la casa y no podemos asfixiar. Entonces tiene un sensor para detectar que hay gas, tiene que ver lo que llama piloto, tiene que ver agua, tiene que ver presión, tiene otros sensores. Empezamos a entender cosas. ¿Cómo funciona el mundo? Para allá va lo que nos queda del curso de control 1 y control 2. ¿Entendido? Bueno, después nosotros tenemos una carrera que se dedica a esto, que es ingeniería de control e instrumentación, que es una carrera que está aquí en la sede de Viña del Mar, como continuidad de estudio, pero está en formato nocturno. Y ese se dedica a esto, a controlar, porque por un lado está entender el sistema eléctrico, pero claro, la electricidad, ¿cuál es el trabajo de electricidad en el mundo real? En la casa, el club. ¿Cuál es el trabajo? Si yo me compro una casa y yo voy como electricista, ¿qué es lo que tengo que hacer? Instalar electricidad a los puntos donde el cliente va a consumir electricidad. Y una vez que nosotros hacemos eso, hacemos el proyecto eléctrico, nos organizamos todo, hacemos todo el tendido, vemos los enchufes, calculamos los alimentadores, vemos los calibres, tipo tubería, vemos las protecciones, armamos todo eso. Pero ya si el cliente en la casa dice, no, sabe que quiere una bomba, quiere automatizar, y ahí empezamos a colocarle
¿Y el mundo para qué lado va? Va para este lado. Todo automático. Después lo controlo con el teléfono. Y el teléfono, hay relés, por 5 lucas, que yo el relé lo conecto al wifi de la casa. Abro el teléfono. Coloco aquí la aplicación. Pongo la clave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0, 0. Si por ejemplo yo tengo algunos interruptores de mi casa que están entonces aquí yo puedo, inclusive en este caso yo puedo ver el consumo, lo puedo prender, puedo ver el consumo eléctrico en tiempo real, cuántos kilowatts, programarlo, descargarlo los tiros. ¿Y qué es lo que dice? Y finalmente una cajita que se configura en internet y adentro ¿qué es lo que tiene? Contacto abierto cerrado, sensor de voltaje, sensor de corriente. O sea, pasar de eso a esto es entender un poco hasta otra etapa. Tenemos una app y cosas que ustedes ya saben. Pero debajo de esto está esto. ¿Cómo? ¿Cuál? Ah, no, el aire acondicionado. El aire acondicionado no lo haga. Creo que van a llegar a la casa y porque claro, van a pensar que no están, ¿no? Y aquí tengo. Va a llegar a la casa. Ahí está conectando. Ahí está el teléfono fotovoltaico. Ahí está la batería, también está el comandante. Como bien. Ya, nos vemos. No alcanzó a hacer el circuito, pero ¿qué trabajo con ustedes? ¿Cómo sacar este circuito? Para que venga y apague. Entonces ya quedamos claros que vamos a poner un sensor para encender y uno para apagar y hay que encender la electroválvula. ¿Cómo se enciende la electroválvula? En vez de prender un contactor, prendemos esto y igual. Y esa bobina que es lo que va a ver, va a venir sobre la válvula. Así que traten de hacerlo. Yo lo había subido al aula, yo lo tenía como desafío. Y yo lo presento la próxima semana. ¿Por qué te digo que la prueba como el 3 tanques y el barco entre motores 20 Yo he visto una